Muchos cristianos experimentan desiertos interminables, enfermedades que no pueden sanarse, hogares destruidos, crisis económica y muchas otras cosas. Pero la pregunta es, ¿por qué muchos cristianos no disfrutan de una vida abundante? Si el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Y yo quiero que la iglesia pueda crear una cultura donde usted pueda tomar apuntes. La iglesia es un centro de entrenamiento. Pues los estudios demuestran que cuando una persona, lo que escucha una persona, después de 72 horas, solo recuerda el 10%. Lo que vemos, después de 72 horas, solo se recuerda el 30%. Lo que vemos y lo que oímos, solo se recuerda el 50%. Pero cuando usted lo hace, cuando usted lo practica, entonces se recuerda el 90%. Así que quiero que cada domingo usted pueda traer su cuaderno, la Biblia, y aunque nosotros presentamos en las diapositivas los versículos, pero que usted pueda anotarlos, porque podrá estudiarlo durante la semana, porque podrá compartirlo con otras personas, y de esa manera a usted se le va a grabar eso, realmente lo va a hacer práctico. Así que la palabra dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. La otra versión dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Debemos anotar que hay personas que tienen conocimiento bíblico, pero que no conocen a Jesús. Mi pueblo fue destruido porque no me conoce. El Señor nos llama a que debemos tener una relación íntima con Él, a que debemos conocerlo y amarlo con todo nuestro corazón. Porque la palabra dice en Éxodo capítulo 34, versículo 7, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Así que puede usted observar que la palabra habla acerca de que Dios perdona nuestra iniquidad, la rebelión y el pecado. En el Salmo 51, David escribe, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Está refiriéndose cuando habla de la maldad, se refiere a la iniquidad. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Así que nosotros tenemos iniquidades, pecados y rebeliones. Pero hoy quiero enfatizar, quiero hablar acerca de lo que es la iniquidad. Isaías 59, 1, 2 dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Es posible que algunos cristianos están clamando y diciéndole, pero Señor,
es que tú no escuchas mis oraciones, es que tú no me respondes, porque viven en cantidad, viven oprimidos por causa del pecado, por las dificultades, los problemas, pero parece como si Dios no escuchara, pero no es que Dios no nos escucha, dice, ni es sordo su oído para oír, sino que es por causa de nuestras iniquidades. Pero ¿qué es? ¿Qué significa iniquidad? Iniquidad significa torcido. Es una semilla de maldad que entró en la naturaleza del ser humano por causa del pecado y que se transmite de generación en generación. Iniquidad, entonces, significa maldad, perversidad, abuso o gran injusticia. Es decir, todo acto contrario a la moral, a la justicia y a la fe. Entonces, cuando hablamos de iniquidad, hablamos de maldad, infamia. Y quiero explicarles que así como nosotros tenemos un ADN biológico, también tenemos un ADN espiritual. De manera que en nuestro ADN encontramos en las células, en los cromosomas de las células, está el ADN y es por eso que nosotros podemos entonces tener una herencia física, psicológica y espiritual. Así como si papá tenía los ojos azules, es posible que los hijos también puedan nacer con ojos azules. Papá tenía calvicie, así que también entonces heredó la calvicie. Pero no solamente heredamos el color de los ojos, la estatura, aún patrones de pensamiento, actitudes, temperamentos, sino que también tenemos una herencia espiritual. En el código genético, hoy cuando se estudia el código genético de una persona, pueden tener algunos genes que predisponen a ciertas enfermedades. Hablamos de enfermedades hereditarias. Entonces, es posible que alguien pueda nacer con un gen, con una predisposición a la diabetes, hipertensión arterial, cáncer, depresión. Demostrado científicamente que se hereda. Pero asimismo, quiero explicarles que nosotros, los seres humanos, no solamente somos un cuerpo. Tenemos un alma, que es la mente, y tenemos un espíritu. Así que podemos heredar la parte física, aún algunos genes para enfermedades, pero también podemos tener una herencia psicológica. Incluso alguien puede heredar enfermedades mentales, pero también tenemos una herencia espiritual. Así que imagínate, nosotros tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos. Quiero que se imagine cuántas cosas podemos nosotros heredar, tanto físicas como espirituales. Pero si, por ejemplo, mi esposa y yo fuimos los primeros cristianos en nuestra familia, quiero que se imagine cuántas cosas traemos en nuestra herencia espiritual. En esos genes, imagínense entonces que en las bolitas azules, entonces traemos, por ejemplo, mi bisabuelo, un ejemplo, tenía problemas de inmoralidad sexual, sin especificar. Incluso hay cosas que nosotros ni siquiera
no tenemos idea, ni tampoco, pues, a menos que el Espíritu Santo nos lo quiera revelar, qué pecados cometieron nuestros abuelos, mis abuelos. Porque pueden estar esa iniquidad, una semilla de maldad, la traemos en nuestro ADN. Y es posible que en algunos de esos genes traemos una predisposición a ciertos pecados. Entonces llámese inmoralidad sexual, llámese el abuelo el alcohólico, alcoholismo, mentiras, cuántas cosas, orgullo, avaricia. Así que quiero que usted pueda entender que a veces usted está luchando con ciertas tendencias. Usted es cristiano, pero usted siente una lucha ahí por ciertas cosas que usted no quiere hacer. ¿Sabe por qué? Porque trae una iniquidad. Y no es suficiente con tratar de cambiar. No lo voy a hacer. Es necesario cortar la raíz. Pues en esa ilustración del árbol podemos ver, síguelo, el pecado es tan solo el fruto de la iniquidad. Es la parte superficial y visible de algo que está profundamente arraigado en nuestra naturaleza. El pecado son las ramas, los frutos, lo exterior de un gran árbol que viene creciendo de generación en generación. La iniquidad es la verdadera raíz donde surge la maldad en nosotros. Ahora, te decía que hay ciertas herencias. Por ejemplo, el abuelo tenía los ojos azules, pero los hijos, ninguno salió con ojos azules, pero algunos nietos salieron con ojos azules. Y así mismo ocurren con las maldiciones generacionales. Es decir, imagínate, el abuelo era alcohólico, de pronto hubo una generación que no, por la misericordia de Dios, no lo tocó, pero la siguiente generación, entonces se manifestó la iniquidad. Entonces el abuelo era alcohólico, ahora los nietos no solo son alcohólicos, son drogadictos. Más, porque la iniquidad se va fortaleciendo de generación en generación. Y aunque la palabra dice que hasta la cuarta generación, no es hasta la cuarta, mis amados, es una expresión, porque la iniquidad puede alcanzar por 1000 generaciones, igual que las bendiciones. Pero la palabra dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Así como por el pecado de Adán entró la muerte al mundo, así también por el pecado de Adán todos pecamos. Traemos una herencia en nuestra naturaleza, tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero ahora, los que nos hemos convertido a Cristo, traemos también, no solamente en nuestro ADN, traemos todas las maldiciones generacionales, sino que ahora, entonces, tenemos el ADN de Cristo. ¿Cuántos salieran por eso? Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora hemos recibido el Espíritu Santo. Así que en nuestra naturaleza tenemos ahora, por una parte, una naturaleza pecaminosa, pero también tenemos el Espíritu Santo, tenemos el ADN de Cristo. Éxodo 25 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No somos culpables del pecado de nuestros antepasados, pero debido a esos pecados se le dan derechos legales a Satanás para tener acceso a nuestras vidas y a nuestras familias. Nosotros no somos culpables por los pecados de nuestros padres y nuestros antepasados, pero traemos una predisposición a esos pecados. Y si nosotros cometemos esos pecados, entonces las maldiciones nos alcanzarán. Aunque ahora que nos hemos convertido a Cristo, debemos tener en cuenta que, aunque nos hemos convertido a Cristo, no debemos ignorar que traemos iniquidades, una herencia de maldición, y que las consecuencias de los pecados que cometieron nuestros antepasados, e incluso que hemos cometido nosotros, cada pecado tiene una consecuencia. Si usted lee, entonces en el Deuteronomio 30, 19, dice el Señor: he aquí, he puesto delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Tú escoges. Es decir, aunque nosotros traemos una herencia de maldición, nosotros tenemos un libre albedrío, una voluntad para decidir si sigo repitiendo los mismos pecados de mis padres y de mis antepasados. Si repito esos pecados, entonces las maldiciones, Satanás tendría derechos legales sobre mi vida, sobre mi familia, se activarían las maldiciones y me alcanzarían. Pues Proverbios 26:2 dice: como gorrión que vaga o como golondrina en vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. Nosotros muchas veces vemos tragedias y escuchamos de cosas que realmente nos sorprende, y hay personas que hasta le echan la culpa a Dios y dicen: pero ¿cómo Dios pudo permitir esto? Amados, el Dios en el cual hemos creído es un Dios de justicia. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Sin embargo, la maldición nunca viene sin causa. Todo pecado tiene una consecuencia, y esas consecuencias son las maldiciones que activan esos pecados. Así que a veces no lo podemos entender, pero algunas cosas que suceden pueden ser por ciertas maldiciones que nos han alcanzado. Sin embargo, la palabra dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Amados, es bueno que usted lea también el Antiguo Testamento. Dios estableció no solo los 10 mandamientos, hay más de 600 mandamientos en la Biblia. Y cuando nosotros desobedecemos los mandamientos de Dios, eso trae consecuencias. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Lo que quiero decirles, mis amados, es que las buenas noticias, el Evangelio, son buenas noticias. Y las buenas noticias que tenemos es que por medio de Jesucristo recibimos la salvación. ¿Cuántos se alegran por eso? Pero la salvación significa, esa palabra significa que somos hechos libres de la condenación eterna. Estábamos condenados a la muerte. La paga del pecado es muerte, pero por medio de Cristo Dios nos perdona no solamente todos nuestros pecados, sino que también nos perdona todas nuestras iniquidades.
Dios nos perdona, nos hace libres entonces de la culpa, nos hace libres de la condenación eterna, nos hace libres de la esclavitud del pecado y nos hace libres de las iniquidades. ¿Cuántos se alegran por eso? Es un regalo maravilloso que debería realmente, el gozo de la salvación, nosotros deberíamos vivir con gozo todo el tiempo, porque ya Cristo llevó en la cruz del Calvario todas nuestras maldiciones. Sin embargo, la pregunta es, pero ¿por qué algunos creyentes siguen viviendo bajo maldición? A pesar de que Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. ¿Cuántos pertenecen a Cristo? Ya no hay condenación para nosotros. No hay ninguna condenación, porque ante los ojos de Dios ahora nosotros somos justos. Fuimos justificados, redimidos. Él nos compró con su sangre preciosa y nos hizo libres de la esclavitud del pecado y también de las maldiciones. Sin embargo, ¿puede un creyente vivir en maldición? Desgraciadamente, muchos creyentes siguen viviendo bajo maldiciones, a pesar de haber sido redimidos, a pesar de que el creyente fue libre de la esclavitud del pecado. Tiene que pelear la buena batalla de la fe, así como también nosotros tenemos, aunque llegamos a Cristo, tenemos ataduras que quebrantar. Pero la palabra dice en Juan 8:32: conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y Juan 17:17 dice: porque mi palabra es verdad. Así que cuando yo llego a Cristo, llego con una atadura de inmoralidad sexual. Y entonces fue necesario tener una batalla tremenda. Cada uno tiene que librar su propia batalla y tiene que quebrantar esas ataduras con las cuales llegamos a Cristo. Es decir, que tú te conviertes a Cristo y ya no es que ocurre mágicamente, ya tú eres libre de todas las ataduras y maldiciones, sino que así como hay que quebrantar ataduras, así también tenemos que quebrantar las iniquidades que traemos en nuestro ADN espiritual. En otras palabras, Satanás no tiene derecho legal sobre nosotros para imponernos una maldición, pero él lo intentará de todos modos. Ya no hay ninguna condenación sobre nosotros, pero él conoce nuestras debilidades, él conoce la herencia que traemos, así que él va a poner tentaciones relacionadas con esa iniquidad que traemos. Así que él va siempre, no se olvide que él siempre anda como león rugiente buscando a quien destruir. De manera que si tú no tienes una vida cristiana bien firme, las iniquidades te van a alcanzar. Y por consiguiente, las maldiciones como consecuencia de esas iniquidades. Por tanto, las maldiciones tienen que ser quebrantadas en la vida del creyente, y los creyentes tienen que aprender a permanecer en la fe contra esas maldiciones, evitando que operen en sus vidas. Pero a pesar de que en el nombre de Jesús mi esposa y yo hemos quebrantado maldiciones, iniquidades, y esas maldiciones, si nuestros hijos no se paran firme en la fe y repiten los mismos pecados, entonces las maldiciones los alcanzan.
No importa que seas hijo de pastor. No importa cuántos años tú tengas en Cristo. Pero si tú no cuidas tu vida espiritual, podrás caer ante las acechanzas del enemigo y se activan las maldiciones que habían en tu familia. ¿Cuáles son los síntomas de una maldición? Problemas mentales. Cuando se hace una historia clínica, entonces uno le pregunta, ¿hay antecedentes en tu familia de hipertensión, diabetes, enfermedades mentales? ¿En tu familia ha ocurrido, alguien se ha quitado la vida? El suicidio tiene un factor, también es una maldición. Enfermedades repetidas o crónicas. ¿Cómo es posible? Hay cristianos que pueden desarrollar enfermedades. Tenemos una parte física, pero algunos pueden desarrollar cáncer. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Es posible que puede ser consecuencia de una maldición que es necesario identificar, y luego vamos a mirar cómo podemos quebrantar esas maldiciones. Pero debemos tener en cuenta que problemas como la esterilidad, la soltería, desintegración familiar, distanciamiento, infidelidad. Entonces uno encuentra familias donde la mujer le fue infiel al marido en esa generación, luego la segunda generación también se repite lo mismo, tercera, o sea, encuentra uno los abuelos, por decir algo, estaban en fornicación, tuvieron un hijo ilegítimo en fornicación, los padres también tuvieron hijos, la niña quedó embarazada a tal edad, la nieta, la gente dice, caramba, se repitió la historia. No es ninguna repetición de la historia, son las iniquidades que traemos y que necesitamos romperlas. Ataduras financieras. Uno encuentra por qué hay cristianos que viven oprimidos en su área financiera todo el tiempo. No puede ser que usted tenga tantos años en la vida cristiana y siempre viva oprimido. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo bendecido, próspero. Pero obviamente que no solamente la parte, imagínense esto, el abuelo fue brujo, consagró a toda su familia, sobre él y la familia recayó una maldición de pobreza. Pero obviamente que si yo estoy en Cristo, traigo una iniquidad de pobreza, entonces no solamente llegar a Cristo, es que para ser próspero hay que ser diligente, hay que ser esforzado, hay que trabajar, pero hay que cumplir con la ley de Dios. Accidentes frecuentes. ¿Cómo así? Hay familias donde todos mueren por accidentes trágicos o por homicidios o suicidios, muertes prematuras. Se murió a los 30 años. ¿Qué pasó? Le dio un infarto a los 20 años y se murió. Estancamiento constante, proyectos que no logran culminarse. ¿Cómo entonces nos pueden alcanzar las maldiciones? Idolatría. Les decía que mi esposa y yo somos los primeros cristianos, nuestra familia. Mi abuela tenía un altar de ídolos, imágenes. Yo le decía, abuela, mira, eso es idolatría.
No, ella no lo podía entender. Un día, como ella siempre tenía una veladora, pues un día se cayó la vela y se le quemaron todos los ídolos. Bueno, yo le di gracias a Dios. Pero traemos idolatría, ocultismo. Algunos de nuestros abuelos quizás, recuerdo que mi bisabuela leía las cartas. Mi abuelo pertenecía a alguna secta. Usted se puede imaginar las maldiciones que pueden recaer sobre los hijos y futuras generaciones si el abuelo practicaba la brujería. Ocultismo, no respetar a los padres o juzgarlos. Amados, la palabra de Dios dice, dentro de los mandamientos, y está en los grandes, los 10 grandes mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida. Sin embargo, hay algunos cristianos que sí vienen a la iglesia, oran, pero no honran a sus padres. Y otros, peor, deshonran a sus padres. Pero la palabra dice: el que deshonre a su padre o a su madre, que muera irremisiblemente. Dice, ¿cómo? En la ley de Dios está establecido. Usted se puede imaginar, ahora los adolescentes, ¿dónde están los jóvenes? Adolescentes, ustedes quieren ser exitosos en la vida, honren a sus padres. Qué bendición tan grande. Miren, usted mira a los hombres exitosos, aunque no son, muchos no son cristianos, pero siempre honran a sus padres. Son muy bendecidos. Es la promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero imagínate, hay cristianos que deshonran, que se la pasan hablando de sus padres, que los critican. Y quiero que aplique las leyes de Dios. No solo se aplican a la parte física, biológica, sino también al mundo espiritual. Así que quiero recordarles que mi esposa y yo somos sus padres espirituales. Y hay algunos hijos espirituales que ni siquiera no nos honran. Es que ni siquiera nos conocen. Algunos hasta se les ocurre, se ponen a hablar mal de los pastores, a criticar, a murmurar. Tú no te imaginas qué maldición tan grande hablar de tus padres. Es una deshonra. Y otros hasta se van. Me voy de esta iglesia porque es que los pastores son esto y esto. Te dejan engañar por el enemigo. Se desvían del propósito de Dios. Honra. Y no se lo estoy enseñando para que usted venga a honrarme. Yo quiero que usted sea bendecido. Yo quiero que Dios lo bendiga y lo prospere. Pero para eso usted debe obedecer la palabra de Dios. Toda forma de opresión o injusticia, abuso y perversión en el área sexual. Le estoy hablando de cosas que traen maldiciones. Alcoholismo, maldecir a los judíos, robar a Dios, maldiciones puestas por figuras de autoridad, maldiciones autoimpuestas por las palabras que usted dice, maldiciones que vienen como resultado de juzgar, criticar y condenar a otros, maldiciones puestas por personas usadas por el enemigo. Amados, no ignore que el mundo espiritual es real y que hay brujos, satanistas, gnósticos que lanzan maldiciones sobre nosotros, la iglesia, sobre nuestras familias. Deuteronomio 27:16 dice: maldito todo el que deshonre a su padre o a su madre. Y todo el pueblo responderá: amén. Quiero que usted en su casa lea Deuteronomio 27, todas las maldiciones que hay. Deuteronomio 28, primero están las bendiciones y luego las maldiciones. Cuando nosotros obedecemos a Dios, las bendiciones nos alcanzarán. Pero si nosotros desobedecemos a Dios, las maldiciones también nos
alcanzarán. Ahora, ¿eres un diezmador fiel? Pues la palabra de Dios dice, Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado, pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. ¿Cuántos lo creen? Se dice que más o menos somos una iglesia muy bendecida, pero si toda la iglesia fuera fiel con sus diezmos y ofrendas y sus primicias, qué bendición. Pero no solamente para la iglesia, sino para tu vida, amados. Cuando tú no diezmas, no te dejes engañar, porque hoy han surgido una cantidad de doctrinas que te enseñan que no necesitas diezmar, que los diezmos son del Antiguo Testamento. Mira, la ley de Dios se cumple. Cristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y no solamente es, por ejemplo, cuando la ley dice no cometerás adulterio, sino que Cristo dijo, con solamente mirar a una mujer y codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Así que no se trata solamente de dar el 10% de todo lo que tú recibes, sino que en tu corazón tú puedas estar dispuesto a darlo todo por amor a Cristo. Pero si ni siquiera eres capaz, ¿quieres estar en bendición? Entonces debes ser fiel a Dios. Ahora no digas que el pastor me lanzó una maldición. No. Yo estoy leyendo la palabra de Dios. La palabra dice, ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando, me ha estado robando. El que no diezma le roba a Dios. Y los ladrones no entran al reino de Dios. Ahora, eso va a traer bendición a tu vida, a tu familia. La pregunta es, ¿qué pecados y maldiciones generacionales identificas en tu familia? Es posible que algunos no conocieron a sus abuelos y puede ser necesario orar y pedirle al Espíritu Santo que nos traiga revelación de las iniquidades de nuestros padres, abuelos, antepasados. En mi familia identifico claramente una iniquidad de divorcio. Mis abuelos maternos se separaron. Mis padres se separaron. Mis hermanos también les alcanzó parte de la maldición. Y obviamente que mi esposa y yo estuvimos en un hilo, solo por la gracia, la misericordia de Dios. Pero si nosotros no permanecemos firmes, no podremos quebrantar esa herencia. En mi familia traíamos una herencia de inmoralidad sexual, alcoholismo, idolatría. ¿Cuántas cosas? Mi abuela se sabía rezos para todo. ¿Cuántas cosas? Quiero que le pidas al Espíritu Santo qué pecados se repiten en tu familia. Porque esa es la iniquidad que necesitamos identificar. Ahora, ¿cómo tratamos la iniquidad? No somos responsables por los pecados de nuestros padres. Pero como nuestros padres pecaron, así nos enseñaron. Y fuimos entrenados y disciplinados de maneras no saludables. Ahora, no todo es la herencia, sino que también es el ambiente, el medio ambiente. Ahora, una familia que trae una herencia de divorcios,
al ver que sus abuelos se separan, los padres se separan, todo el mundo se separa, él cree que es normal separarse. Una herencia de hijos ilegítimos, mire esto, la palabra de Dios dice que los bastardos, o sea, los hijos que nacen fuera del matrimonio o antes del matrimonio, son hijos ilegítimos, bastardos. Y dice la ley, dice que los bastardos no entrarán en el templo hasta la 10ª generación. Simple por decir un número. Pero yo nací, mis padres no se casaron. ¿Cuántos de nosotros, la generación que se está levantando, se conoce que la mayoría de los niños que están naciendo, nacen en fornicación? Ilegítimos, aunque legalmente hoy los hijos del matrimonio y los hijos fuera del matrimonio tienen los mismos derechos legales, pero espiritualmente no. Así que nosotros tenemos que quebrantar esa maldición. De no, los jóvenes, guárdense para el Señor. No tienen que tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Si embarazan a la novia, van a ser un hijo ilegítimo. No es en bendición. Es nuestra responsabilidad hacer frente a estos asuntos y romper las maldiciones para que no sea pasada a la próxima generación. La herencia, el medio ambiente. Hay una familia que trae una herencia de alcoholismo, pero no es solamente la herencia, sino que el ambiente de sus hogares es parrandas, alcohol. Obviamente que el muchacho también va a terminar en alcoholismo. Éxodo 34:9 dice: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. Amados, no es suficiente con haber aceptado a Jesucristo y haber nacido de nuevo. Es necesario identificar el patrón de iniquidad o de pecado que se repite en nuestra familia. Debemos, una vez que hemos identificado ese patrón de pecados en nuestra familia, en oración, debemos pedirle perdón a Dios, así como Moisés lo está haciendo y está reconociendo: Señor, yo reconozco y te pido perdón por mis pecados, por mis iniquidades, pero también te pedimos perdón por las iniquidades de nuestros padres y de nuestros antepasados. Y quiero que sea específico: Señor, yo te pido perdón por el pecado de inmoralidad sexual en mi familia, por el pecado de divorcio. Te pido perdón por el pecado de alcoholismo. Te pido perdón por la idolatría. Te pido perdón por su participación en el ocultismo. Te pido perdón por todo lo que... Ahora, hay cosas que no sabemos, pero si el Espíritu Santo nos las va a revelar. Debemos reconocerlo, pedir perdón y renunciar a esas iniquidades. Debemos hacer una oración de renuncia y de perdón. Pero en Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13, dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. No es suficiente con hacer una oración para quebrantar maldiciones. Usted tendrá que pelear su propia batalla de fe.
Pero no podemos justificarnos diciendo, ay, es que como yo traigo una herencia de maldición, de inmoralidad sexual, entonces por eso es que yo soy así. No, no, no. Ahora usted tiene el ADN de Cristo. Pero la clave está en que no podemos vivir, no podemos llevar una vida cristiana superficial. Este año tiene que ser diferente. Dios nos ha dado una promesa de ensanchamiento y nos extenderemos al norte, al sur, al oriente, al occidente, pero eso a través de cada uno de ustedes. Pero para eso tiene que haber un cambio en nuestras vidas, porque de otra manera las iniquidades te alcanzarán, las maldiciones te alcanzarán. No es suficiente con venir a la iglesia cada domingo, pero muchos de ustedes no tienen una vida de oración para quebrantar ataduras, maldiciones. No solamente es con oración y ayuno. Es una intimidad con Dios, es conocer a Dios verdaderamente. Porque si realmente yo he conocido a Cristo, mi vida tiene que ser diferente. No puede ser que nosotros venimos a la iglesia, pero seguimos peleando. Y entonces en la casa, como si no fuéramos cristianos. Y palabras van y palabras vienen. Y seguimos siendo deshonestos, injustos, mentirosos, orgullosos. No perdonamos. ¿Cuántas cosas es necesario? Muchos dicen, no tengo tiempo. No tengo tiempo para orar, pero sí hay tiempo para ver televisión. El ídolo de este tiempo, mis amados, no es un ídolo ese de madera. Hoy el ídolo es la televisión. El ídolo es el internet. El ídolo es el celular. Mucho cuidado con los niños. Le entregan el celular antes es increíble, no tienen ni un año cuando ya están jugando con el celular. Un ídolo trae ¿sabes la estrategia que utiliza Satanás en este tiempo? Distracciones, engaño. ¿Qué te la pasas viendo las redes sociales? ¿Cuántas horas dedicas a las redes sociales durante la semana? ¿Cuántas horas dedicas a ver televisión? Debemos hacer el compromiso de no ver televisión más de 5 horas a la semana. Hoy hay TV cable, Netflix, facilitos que nos distraemos. Pero en Netflix hay películas cristianas. Dios te puede hablar a través de ellas. Enlace. Que nuestra mente todo el tiempo, ¿sabes? Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Soy el camino, la verdad y la vida. Mi palabra es verdad. Para poder romper las maldiciones y las iniquidades, hay que cambiar tu manera de pensar. Hay que renovar la mente con la palabra de Dios. Hay que llevar una vida en el Espíritu, porque siempre vas a tener esta naturaleza pecaminosa. Y en esta naturaleza pecaminosa, en tu ADN espiritual, hay genes que te predisponen a ciertos pecados. Y si tú no estás bien firme en el Señor, te pueden hacer caer y las maldiciones te alcanzarán. Amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán una vida cristiana victoriosa, abundante, que ustedes puedan ser fructíferos. No solamente es venir a la iglesia, además entonces esa relación íntima se va a demostrar porque ustedes de manera espontánea van a testificar de Cristo todo el tiempo y van a ser discípulos, y de esa manera vamos a estar cumpliendo los propósitos de Dios. Así que se nos ordena ser llenos del Espíritu Santo. Los creyentes deben llevar vidas santas, sometidas al Espíritu Santo. Se nos ordena caminar en el Espíritu, porque así tendremos asegurada la victoria.
y lograremos grandes avances para los demás. Podemos quebrantar toda iniquidad cuando nuestra obediencia sea completa al Señor. Te dejo esta pregunta. ¿Qué estás sembrando hoy para que tu familia recoja bendiciones y no maldiciones? ¿Qué cosas estás sembrando hoy? Pues yo creo que usted va a decidir sembrar cosas buenas para poder recoger bendiciones. La salvación no solamente es un regalo para nosotros. La salvación es un regalo para nuestra familia. Porque si nosotros vivimos en obediencia a Dios, quebrantamos iniquidades, maldiciones. La palabra de Dios, las promesas de Dios es que nuestros hijos serán bendecidos por 1000 generaciones. Usted no se imagina cuántas cosas. Y así como la maldición, cuando pasa de una generación a la otra, es más grande, la semilla de maldad es más torcida, así también las bendiciones serán más grandes para nuestros hijos, pero serán más grandes para nuestros nietos y para las futuras generaciones. ¿Cuántos lo creen? Dele un fuerte aplauso al Señor.